No me voy a basar cómo están las hojas desde el gráfico 1 hasta el último que tienen ustedes. Este que está al momento me parece que está en el gráfico número 6. Bien, cuando ustedes me dicen que aquí faringio, entonces tranquilamente, como tenemos una pieza anatómica donde se ve lengua, etcétera, etcétera, para el respiratorio, eso va a trabajar usted. Y lo mismo también en lo que es el relativo a la atención. Bueno, esto usted ya conoce desde el primer mes. Este es un corte longitudinal de un embrión. ¿Sí? Y aquí vamos a ver diferentes estructuras. Lo que nos corresponde a nosotros ver es, mire, todo esto de aquí vendría a ser lo que es la cabeza, ¿no es cierto? Que está obviamente formándose. Aquí encuentra usted los ventrículos, ¿sí? Que es la cavidad en su pared, se denominan ventrículos. Eso hemos de ver acá, específicamente cuando hablamos sistema nervioso. Y ahora lo que nos corresponde es ver esto de aquí. Y si aquí va a formarse la cara, si aquí va a formarse obviamente la cara, recuerde que para el desarrollo de la cara tenemos 5 primordios, ¿cierto? La prominencia frontonasal, los procesos maxilares y los procesos mandibulares. Aquí nosotros estamos viendo toda esta partecita de aquí, es la prominencia frontonasal. ¿Sí? Aquí está la prominencia frontonasal. ¿De acuerdo? Aquí vendría a constituir, estos son los procesos maxilares y acá están los procesos mandibulares. ¿Sí? Cuando ustedes vieron aparato faríngeo han de haber visto arcos, bolsas, hendiduras y membranas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le digo aquí, mire, vamos a encontrar la prominencia frontonasal, esto vendría a constituir lo que serían las fosas nasales, ¿no es cierto? Aquí encuentra usted, si le indico toda esta parte a usted, esto viene a constituir lo que es los procesos maxilares. Pero si le pongo en el borde, ¿qué vendría a constituir? Lo que sería obviamente el labio superior, ¿no es cierto? Si me voy hacia acá, mire, aquí estamos observando el paladar primario. ¿Sí? Recuerde que al inicio encontramos paladar primario, está la guana primitiva, después cuando se forma el paladar secundario, se forma la guana secundaria o definitiva, ¿cierto? Ahí hay comunicación hacia la parte posterior. Esto de aquí le digo es el paladar primario. Hacia acá nosotros encontraríamos el paladar secundario. ¿Sí? Bueno, aquí de paso, esto es la bolsa de Radke, este es el infundíbulo para formar lo que es el pulvis. Y aquí vamos hacia adelante. Todo esto le dije que era un proceso mandibular. ¿No es cierto? Lo que observa usted aquí es un labio inferior. Y entre estas dos estructuras nosotros encontramos esta cavidad. Que esto es el estómago. ¿No es cierto? La boca estomodel. También tendremos hacia adentro la membrana bucofaríngea que se perfora al día 26. ¿No es cierto? ¿Qué más encontramos aquí? Mire, aquí encontramos lengua. ¿Cierto? Eso es un órgano muscular. ¿Qué musculatura tiene? Estriada. ¿Quién da la inervación a este músculo? Verán, nosotros vamos a tener, la inervación está dada por los arcos faríneos. Trigémino, facial, glosofaringio, vago. Pero también le adherimos nosotros al hipogloso. ¿Sí? Esa es la inervación motora. Primero siempre va a aparecer la inervación motora, después aparece la inervación sensitiva. Por eso le estoy diciendo, si yo le preguntaría a usted la inervación motora de este órgano, ¿qué par craneal le da? ¿Cierto? Si le digo la inervación sensitiva, usted me dice trigémino, facial, glosofaringio y el vago. ¿Sí? Porque, ¿se acuerdan cuando vieron arcos faringios? El trigémino da el primero, facial el segundo,
glosofaríngeo el tercero, y obviamente el vago va a dar al cuarto y el sexto, con su rama laringio superior y laringio recurrente. ¿Cierto? Eso han de haber visto ustedes en teoría. ¿Ya? Todo esto de aquí va a constituir, hasta acá, esto ya viene a constituir lo que es la faringe primitiva. ¿Sí? Mire, esta lengua también vamos a ver que tiene 5 primorios. Para que se acuerden ustedes, desarrollo de cara, desarrollo de lengua y desarrollo de aparato genital, tiene 5 primorios. En esta, ¿cuáles son los primorios para formar la lengua? A ver, hay las yemas linguales, ¿no es cierto? Las mediales, una medial, una lateral izquierda y derecha, serían 3. ¿Cuál más le falta? La cúpula, la eminencia y bufofaringe. Bien, esos son los 5 primorios para formar la lengua. ¿De acuerdo? Recuerden que este órgano a un inicio se encuentra en la cavidad bucal. ¿Sí? En la mayor, cuando recién nacido, la mayor parte de la lengua se encuentra en la cavidad bucal. ¿Para qué nos va a servir este órgano? Obviamente habíamos dicho que es decimos obviamente que es un órgano muscular, nos sirve para la alimentación del bebé, ¿no es cierto? El recién nacido. Pero no solamente va a intervenir en la succión sino también interviene el paladar, porque si usted tiene aquí, no hay formación del paladar o hay un paladar hendido, ¿no es cierto? En el caso que se daría, no va a poder alimentarse adecuadamente. Siempre hay presión. Y lo mismo tienen que intervenir los carrillos. Si a usted le pregunto qué órganos intervienen para la succión, el principal es que es la lengua, pero también interviene, le digo, el paladar y los carrillos. ¿Sí? Que es algo importante. Miren que cuando está desarrollándose la cara, hay a veces malformaciones, ¿no? Hay labios fisurados. Usted puede tener diferentes entidades, labios fisurados medial superior e inferior, labios fisurados lateral izquierdo o derecho o bilaterales. ¿Sí? Es lo que usted les han de haber indicado. Bueno, en la literatura le dice labio leporino, pero ya no se debe decir labio leporino, sino labio fisurado. Cuando se presenta un labio fisurado medial es porque no se han unido los procesos nasomediales, ¿no es cierto? Si se presenta en la parte inferior es porque obviamente no se unieron los dos procesos mandibulares. Y cuando se presenta un labio fisurado lateral, sea izquierdo o derecho, no se unen los procesos nasomediales con los mediales, ¿no es cierto? Todo eso ya debe haber visto ustedes en teoría, ¿no? Ya. ¿Qué más? Mire, aquí nosotros de pasito podemos indicar lo que es digestivo. Estoy indicando parte del faringeo, se puede indicar parte del digestivo. Recuerden que el aparato digestivo a un inicio es solamente una estructura tubular, ¿sí? Que aparece a la 4ª semana. Todos generalmente, hasta esto aparecen a la 4ª semana, ¿no es cierto?, el desarrollo inicial. En la 4ª semana también aparece aparato respiratorio, en la 4ª semana también aparece aparato digestivo. Entonces, si yo le pregunto a sí mismo los primorios para formar el aparato digestivo, usted tiene que indicarme que sería el proctodeo, primerito vamos desde arriba, esto sería el estomodeo, ¿no es cierto?, que va a formar la boca. Luego todo lo que sería el intestino primitivo y atrás encontraría usted el proctodeo. Entonces son 3 primorios. ¿De acuerdo? Eso le digo, obviamente formará la boca, el intestino primitivo formará diferentes estructuras, porque usted de acuerdo a los plegamientos, porque para formar, aquí está viendo el plegamiento, ¿no es cierto? Un plegamiento craneal, y acá está viendo un plegamiento caudal, ¿no es cierto? Entonces los intestinos se forman así, el plegamiento craneal para el intestino obviamente anterior, posterior por el plegamiento caudal, y obviamente todo el resto es por los plegamientos laterales.
Entonces, el intestino medio se formaría por los plegamientos laterales. Pero en cambio, cuando usted ve, de acuerdo a la irrigación, usted encuentra otros segmentos. El segmento anterior se divide en dos y nosotros estamos viendo que estaría es la porción faríngea del intestino anterior. Después se encuentra la porción caudal del intestino anterior, el intestino medio y luego el intestino posterior igual, ¿cierto? Y cada uno va a tener su diferente irrigación y cada uno va a tener su diferente drenaje y asimismo sus límites, ¿verdad? Entonces, mire, eso le decía, al inicio encuentra usted simplemente una estructura tubular que luego con los plegamientos van a ir identificándose diferentes partes que vamos a ver en las otras placas, ¿ya? Otra cosa importante aquí, bueno, esto es corazón que no nos compete. Esto es importante, lo que usted está observando ahí. Mire, al inicio cuando está formándose el embrión usted encuentra una cavidad intraembrionaria, ¿cierto? Un celoma. Celoma es sinónimo obviamente de cavidad. Entonces usted encuentra un celoma intraembrionario y a partir de este celoma intraembrionario van a formarse otras cavidades. ¿Sí? Ahí está viendo usted, mire hasta dónde se extiende esto. Ponemos igual podría decir, ¿cierto? ¿Ya? Porque a un inicio, antes que se forme la cavidad pericárdica, antes que se formen las cavidades pleurales y antes que se formen las cavidades abdominales, usted tiene los canales pericardio peritoneales, ¿sí? Que luego obviamente tienen que tabicarse. Entonces van a formarme las otras cavidades. Si yo le pregunto a usted a partir de dónde se formaron, verán, le digo, a partir de dónde se formaron todas las cavidades del organismo, no me va a decir de los canales pericardio peritoneales, sino del celoma intraembrionario, que luego con la tabicación que hay formará dos cavidades para los pulmones, que serían las cavidades pleurales, la una para el corazón, que es la cavidad pericárdica, y en el abdomen formará la cavidad abdominal mayor y la cavidad abdominal menor. Es decir, tenemos 5 cavidades, ¿no es cierto? Aquí yo le puedo decir que ya está, ahí sí podríamos decir, mire, esta es de la cavidad pleural de un lado y la cavidad pleural del otro lado, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo la cavidad pericárdica, mire, la cavidad pericárdica, también es cavidad pericárdica todo esto, y esto también es cavidad pericárdica. Y acá nosotros encontramos la cavidad abdominal, ¿sí? Recuerden que encuentran la cavidad abdominal mayor, detrás de esa del hígado vamos a encontrar la cavidad abdominal menor o transcavidad de los hemifrones, que se comunica con el agujero de Wilson, ¿no es cierto? Entonces, ahí no le podemos observar, pero estamos diciendo que a partir de un celoma intraembrionario va a formarse estas cavidades. ¿Cómo se da? Porque forman los canales pericardio peritoneales, que son en forma de herradura, luego se tabican, etc. Y al final tenemos las cavidades que acabamos de indicar. ¿Sí? Mire, con los plegamientos, a ver, recuerde que si ya se forman estas cavidades, ¿qué epitelio tendrá? Una cavidad, lo que está cubriendo. Es un celoma, perdón, es un epitelio plano, ¿no es cierto? Porque se llama, no se llama epitelio, se llama mesotelio. ¿Sí? Es mesotelio. ¿De acuerdo? Cuando cubren a vasos sanguíneos, ahí sí es mesotelio. Si hablamos de cavidades, es mesotelio. ¿De acuerdo? Entonces, usted observa también aquí, cuando ven los plegamientos, obviamente va a encontrar usted dos paredes, ¿no es cierto? Encuentra la pared corporal y ahí vamos a encontrar una membrana igual que sería adherida a la pared corporal. En este caso, si está el corazón, encontraría el pericardio parietal. Lo que está adherido a la víscera, pericardio visceral. Y recuerde que estos van a formarse el visceral del mesénquima esplácnico, el parietal del mesénquima somático. Si le hablo igual hacia acá, esta es la pared
formaría la pleura parietal del mesénquima somático de la pared, le digo, pared. Y el que está adherido a la pleura visceral, mesénquima escálico. Y lo mismo en la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Está pegado a la pared, pero ¿qué es? Peritoneo parietal y pegado a la víscera del peritoneo visceral. ¿De acuerdo? Verán que esto corresponde también a cavidades, por eso lo estoy indicando. ¿Ya? Ahora, mire, cuando nosotros hablamos de cavidades, también nosotros tenemos que hablar algo importante, y usted observa aquí. Lo que estoy señalando yo aquí, esto es una estructura muscular que está separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y aquí encontramos obviamente este órgano muscular, es el diafragma. ¿Sí? Es el diafragma. Entonces, yo le digo lo siguiente. El diafragma a un inicio es solamente membranoso. Después tiene que hacerse muscular. Cuando es membranoso, es formado obviamente por el septum transverso, que es un mesénquima esplánico. ¿Sí? Es decir, usted tiene un diafragma, ahí está, ya estaría muscular, pero cuando empieza a formarse tiene un diafragma de cuarta semana, de quinta semana, de sexta, hasta de octava semana, cuando ya se forma definitivamente. Y se encuentra en el lugar que corresponde, a nivel de las últimas dorsales y primeras lumbares. ¿Ya? Formada por el septum transverso, que formará luego el centro frénico del diafragma. Si le digo que es una estructura membranosa, verá que todavía no está creciendo, a la cuarta semana se abrió un poquitito. Entonces este diafragma se encuentra a nivel cervical, ¿sí? Y de ahí a nivel, vamos a encontrar, como le digo, solamente es membranoso. Cuarta semana, la quinta semana van a migrar miotomas cervicales 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? De los miotomas de las somitas cervicales, en tal caso, si no me entiende, 3, 4 y 5, para formar la musculatura. ¿Sí? Entonces a la quinta semana nosotros encontramos un diafragma, una estructura muscular. Pero asimismo después, a esa misma quinta semana, vamos a encontrar la inervación motor a partir del nervio frénico. Encontramos los nervios raquídeos cervicales igual 3, 4 y 5. Luego a la sexta semana encontramos las raíces sensitivas del igual de los nervios raquídeos cervicales 3, 4 y 5 y se forma el nervio frénico. Recuerde que usted tiene dos nervios frénicos, izquierdo y derecho. ¿Sí? Y ahí me va a decir que pasa a la octava semana, se adhieren los miotomas dorsolumbares, últimos dorsales y primeros lumbares, y así mismo los nervios raquídeos dorsolumbares. Y está constituido todo lo que es la inervación del diafragma. ¿Sí? Entonces, ha pasado por varias partes, primero membranoso, después se hizo muscular y ya tuvo su inervación tanto motora y sensitiva. ¿De acuerdo? Si yo le pregunto a usted cuáles son los primordios para la formación del diafragma, ¿qué me diría? ¿Qué más? Miotomas estamos diciendo ahorita, ¿no es cierto? Miotomas cervicales, dorsolumbares, ¿cierto? Nervios raquídeos cervicales, nervios raquídeos dorsolumbares. ¿Qué más me faltará? Ahí vamos a encontrar lo que se llama las membranas pleuroperitoneales igual. ¿Sí? Porque ellas tienen que migrar también. Ya vamos a hacer un dibujito ahí. ¿De acuerdo? Para evitar después que haya una eventación diafragmática o de pronto que haya
una hernia diafragmática. ¿Ya? Y obviamente parte de un mesenterio también, el mesenterio de esófago también va a formar. Esto para luego avanzar en otra placa así rapidísimo. Estamos demorándonos bastante. Sí, porque lo demás es simplemente para indicar otras cosas. Mire, aquí nosotros encontramos, este es un órgano. Eso es el hígado. Eso es un órgano hematopoyético. Empieza la hematopoiesis a la 6ª semana hasta la 12ª semana. ¿Sí? Es hematopoyética o la función se denomina también eritropoyética. Este obviamente empieza a producir bilis a la 12ª semana igual. ¿No es cierto? Recuerde que también se asume un pocotón de funciones que no es necesario el caso, simplemente que usted reconozca las estructuras. Recuerde que este es un órgano derivado de dos orígenes, un mesodermo esplánico y el endodermo. El mesodermo formará lo que es la cápsula. Reviso, aparte de este, ¿también sabe quién está formando? El septum transverso. ¿Sí? El septum transverso también le iba a formar. Entonces el hígado, los primordios son el septum transverso y encuentran también, obviamente, el endodermo. ¿Ya? Porque el endodermo va a formar el epitelio de revestimiento y epitelio glandular, ¿no es cierto? Y en este caso nosotros encontraríamos, si hablamos del endodermo, encontraríamos los hepatocitos. ¿Ya? Si hablamos del mesodermo, usted sabe que formará el septum transverso, después formará, ¿qué más? Las células de Kupffer, formará los sinusoides hepáticos, esos son formados por el mesenquio o el mesodermo esplánico. ¿Bien? Ahora, mire, aquí estamos viendo nosotros asas de intestino. Aquí también estamos viendo asas de intestino. Pero aquí encontramos, mire, una parte importante, esto. Aquí hay una división, ¿se da cuenta? Estas asas de intestino están afuera del embrión. Hasta aquí es el embrión. Todo esto de aquí es cordón umbilical. Todo esto es cordón umbilical. Estas asas de intestino están afuera del embrión, son extraembrionarias. Estas asas de intestino de aquí, si nosotros asumamos esto, donde está el puntero, lo que está al lado izquierdo suyo, asas de intestino extraembrionarias. Lo que está al lado del puntero, al lado derecho, asas de intestino intraembrionarias. ¿Sí? Más o menos este tendrá unas 6 semanas, unas 7 semanas. ¿Por qué razón? Mire, estas son asas de intestino medio. Y las asas de intestino medio tienen que salir. ¿Sí? Todos nosotros, todos los mamíferos, obviamente vamos a cruzar por por un proceso que se llama una herniación umbilical fisiológica. Si es fisiológica, estamos hablando que es normal. ¿Sí? Es decir, la herniación umbilical fisiológica se da a la 6ª semana hasta la 10ª semana. Y por eso yo le estoy diciendo que aproximadamente este puede tener unas 7 semanas. ¿Por qué? Porque ya están saliendo las asas de intestino. ¿Sí? Usted está viendo aquí. ¿Y cuáles son los responsables que ocurra esa herniación umbilical fisiológica? Es el hígado, porque tiene su función hematopoyética. ¿Qué más? Estas asas de intestino están creciendo. Y si no encuentro un espacio, ¿qué tiene que hacer? Salir. ¿Sí? ¿Qué más? Esta cavidad intraembrionaria es pequeñita. ¿Y porque es pequeña? Entonces salen, se desarrollan y cuando ya está más grandecito, vuelven a ingresar. ¿Y qué más? Otra cosa, este es el riñón mesonéfrico que está filtrando orina. Si le ves el riñón grandotote, todo esto es riñón. Todo esto es el riñón mesonéfrico. Entonces ya está filtrando orina. Entonces, todas las 4 cosas que le acabo de decir,
hematopoiesis del hígado, cavidad intraembrionaria pequeña, crecimiento de asas intestinales y función de este órgano que es el riñón mesonéfrico son responsables de la herniación umbilical fisiológica. ¿Y qué es? La salida de las asas de intestino medio al celoma extraembrionario. ¿Cuándo ocurre eso? De la 6ª a la 10ª semana. Ahí encuentra la herniación umbilical fisiológica. Pasado esta semana se denomina un palocele. Y cuando nace un niño y se encuentra usted asas de intestino y cubierta por años, eso se llama un palocele. Y si nace pero no hay membranas cubriendo, obviamente digamos dentro del cordón umbilical que estaba, ¿no? Si no hay dentro de esto y lo está cubriendo, eso se llama gastrosquisis. Y mire, la herniación umbilical puede pasar, digamos que este ya es un producto que nació. Cuando ya estén haciendo pasantías en gineco, ¿qué le van a decir? Y bueno, están atendiendo partos, no le cortan pues el cordón umbilical al ras, aproximadamente unas 4 cabezas de dedo, unos 5 centímetros. ¿Por qué razón? Porque puede pasar que las asas de intestino no regresaron y hubo todavía una hoja lo cerca. Y si corta al ras, ¿qué va a hacer? Mire, cortó intestino y fregas. Por eso corta aproximadamente unos 5 centímetros. ¿Sí? Esto de aquí es celoma extraembrionario. Esto es celoma intraembrionario. ¿Sí? Eso hemos indicado. Mire, estos órganos tienen que epitelizarse y recanalizarse. Cuando vieron ustedes, bueno, respiratorio, nada. Bueno, todo de aquí ustedes pondrán los nombres, por favor, ya hemos indicado: prominencia frontonasal, huesos maxilares, mandibulares, labio inferior, labio superior, boca, ostomodeo, lengua, paladar primario, paladar secundario, faringe primitiva, agujero ciego. Ahí estaría el agujero ciego. El agujero ciego se forma obviamente entre la parte de la cúpula, ¿no es cierto? Y la eminencia igual media. Y ahí se forma el conducto tirogloso, la formación de la glándula tiroides, y baja hasta ubicarse el segundo y tercer anillo braquial. Eso también ya vieron ustedes, así que no es necesario indicar. ¿Qué más de esto? Cavidad pericárdica, pericardio visceral, pericardio parietal y ¿cómo es? Diafragma, hígado, yemas pulmonares, puede ser primorios pulmonares, ¿sí? Cualquiera de los dos. Cavidad pleural, pleura, visceral, pleura, parietal, asas de intestino intraembrionarias, ¿qué sería esto? Aquí está cubriendo peritoneo visceral, peritoneo parietal, ¿no es cierto? Asas de intestino medio, celoma intraembrionario. Y esta puedo decirle qué disposición tiene estas asas intraembrionarias. Cuando diga disposición, ¿qué disposición tiene estas? Extraembrionaria. Todo esto, si le señalo de aquí a acá, es el cordón umbilical. Y de aquí está el anillo. Esto es el anillo. ¿Sí? Si le ves la membrana hasta donde va. ¿Ya? Y ahí obviamente aquí encontraremos cuando hablemos parte de la cloaca y lo que veremos de arantoides y todo cuando veamos ya urogenital. En cuanto a esta, hemos terminado. A ver, lo que nosotros estamos hablando, igual estamos digestivos, sigamos en la parte de digestivo. Listo, pero viendo otro corte, este es un corte transversal inferior. Todo esto es la pared corporal posterior. Sí, también esto encontramos la pared pegada a la pared corporal posterior, médula espinal, cuerpo vertebral, ¿no es cierto? Mire, todo lo que está acá adelante vendría a ser la pared corporal anterior, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver ciertas cosas. Mire, si nosotros recorremos completamente, aquí
Pues estoy viendo una estructura bastante grande. Ya, de aquí, si se da cuenta, esto tiene la misma disposición, ¿no? Que esto, que esto, que esto. ¿Qué será? Miren, tiene lo mismo, ¿no es cierto? Y miren, ¿qué órgano será? El hígado, el órgano más grande del abdomen. El abdomen del lado derecho, ¿no es cierto? Es el hígado. Ya. Entonces, nosotros ya habíamos indicado hace un momento es donde se formó, ya no lo repetimos. Por eso era lo que le daba hace un momento. Aquí nosotros encontramos, mire, cubriendo esto, voy a aumentar un poquito, ¿ya? Pero esto es la pared corporal posterior. Aumentando un poco, vamos a ver si se observa mejor esto. Ya. Aquí, vean. Lo que está cubriendo esta partecita de aquí es el peritoneo visceral. Esto viene a constituir lo que es la cápsula de Gleason, que es un tejido conectivo filoso, ¿no es cierto? Lo que está yendo es la cápsula de Gleason. Aquí está el peritoneo visceral. Vamos hacia acá. Escucharáme, por favor. Si esto es la pared corporal posterior, esto de aquí viene a constituir lo que es el peritoneo parietal. Esto de aquí que le estoy indicando en el hígado, peritoneo visceral. Si le estoy indicando acá, peritoneo parietal. ¿Y por qué razón, verán? A pesar que está en el abdomen, pero hay una cosa importante. Esto que está viendo usted, este órgano, ¿verdad? Ubicarse médula espinal, cuerpo vertebral, aorta. Aquí estamos viendo otra glándula al lado. ¿Qué serán? ¿Qué órganos serán que están al lado de la columna? ¿Tiene forma de riñón eso? Pulmones. Vasos. ¿Cuántos vasos tienes? Mira, uno y otro, son dos órganos. Este es un corte transversal. Arriba están las glándulas suprarrenales, más abajo están los riñones. Esos son suprarrenales. Ni para decir estirar tuyo, ¿cuánto te parece? ¿Qué periodo? No tiene ningún periodo esto. Ya. Mire, este es un órgano retroperitoneal. Pero este no es parte de lo que hablaríamos de aparato digestivo, ¿no es cierto? Eso hablamos en aparato urinario. Pero si yo le digo a usted órganos retroperitoneales y le vuelvo a preguntar, así sea de digestivo y sea de todo, usted encuentra glándula suprarrenal, encuentra el vaso, encuentra los riñones y encontramos páncreas, encontramos colon ascendente, colon descendente y el duodeno. Todos estos son retroperitoneales. ¿De acuerdo? Si le digo solo del aparato digestivo, usted me dice colon ascendente, descendente, duodeno, páncreas. Esos son el aparato digestivo retroperitoneal. Por lo tanto, eso solamente dense cuenta que está pegado hacia atrás, tiene el peritoneo parietal. ¿Sí? Miren, aquí nosotros estamos observando, miren, este órgano que tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene colon, páncreas. ¿Sí? Aquí tenemos la cabeza, aquí estamos viendo el proceso uncinado, ¿no es cierto? Porque el páncreas se divide, se forma de dos yemas. El páncreas es derivado de la porción caudal del intestino anterior, así como el hígado. Este se divide, se forma de dos yemas: yema pancreática ventral y yema pancreática dorsal. La yema pancreática ventral forma la cabeza y parte de lo que es el proceso uncinado, ¿no es cierto? Y la yema pancreática dorsal formará parte de la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Sí? Este órgano en esta placa todavía no es retroperitoneal, todavía no es, porque el duodeno, los páncreas a un inicio son órganos peritoneales, es decir, están cubiertos peritoneo visceral. Cuando asciende y se formó el colon transverso lo empuja hacia atrás y el duodeno se hace retroperitoneal.
Y como este órgano está abrazando al duodeno, también se hace el retroperitoneal. ¿Sí? Entonces, mire, esto es el duodeno. ¿Sí? Y el duodeno es una asa de intestino, tiene que epitelizarse. La epitelización empieza a la 5ª semana, la recanalización a la 8ª semana. ¿Listo? Aquí estamos, mire, eso le estoy indicando. Si yo le pregunto, mire, esto de aquí está pegado a la pared corporal posterior, esto de aquí, ¿qué peritoneo es? Parietal, esto es glándula suprarrenal. Esto es el hígado, ¿qué peritoneo? Visceral. Esto es duodeno, ¿qué peritoneo? En este, visceral, ¿no es cierto? Cuando ya se pega hacia atrás, obviamente es solo parietal. Esto es páncreas. Mire, el páncreas aquí está pegado, esta parte es visceral, perdón, es parietal. Y esto ya es un órgano retroperitoneal. Y acá todavía está separado, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto se pega acá, inmediatamente se pegó a la pared posterior, es retroperitoneal y solamente ahí estaría cubierto por peritoneo parietal. ¿Sí se ha entendido eso? Le digo que el páncreas y el duodeno al inicio son peritoneales, pero cuando ya se pegan a la pared corporal, yo estoy acá, ahora me pegué a la pared, ahora soy retroperitoneal. Solo estoy cubierto por peritoneo parietal. Eso es lo que le estoy indicando. ¿Ya? Mire, yo le digo aquí hay dos conductos, mire, un conducto pancreático y otro conducto pancreático. Este será el conducto pancreático de Wilson. Y este viene aquí recorriendo todito esto. Por lo que hacen la rotación, luego llega acá. Diríamos que es este de aquí, ¿no es cierto? Porque va a la cápsula mayor y ahí también desemboca el colédono. ¿Sí? Y acá está el conducto accesorio de Santorini. Es decir, este de acá es el de Wilson, que viene todavía acá, es el mismo, y este es el de Santorini. ¿Sí? Y si aumentamos el lente, miren, aquí encontramos estructuras. El páncreas también es, recuerde que está formado por estroma y parénquima, ¿no es cierto? El estroma, ¿quién forma? El mesodermo. El parénquima, ¿quién forma? El endodermo. Lo que yo estoy indicándole aquí, todo esto de aquí, todo esto es el estroma. Todo esto, lo que está aquí, lo que está observando usted, cada una de estas estructuras, por ejemplo, estas son el parénquima. Esos son acinos pancreáticos. Los que están observando ustedes son acinos pancreáticos. Sí, el endodermo forma los acinos pancreáticos y forma los islotes del Langerhans. ¿De acuerdo? Estos de aquí que está observando son acinos pancreáticos. Esto es un órgano de secreción mixta, ¿no es cierto? Que nomás tanto formará, estos son acinos, la secreción exocrina. ¿De acuerdo? Que forman enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, etc. ¿Bien? ¿Qué más? De aquí estos son cordones epiteliales. Así como cuando hablan de glomérulo, que es un glomérulo acolonamiento de vasos sanguíneos, podríamos decir arteriales o capilares, como quieran decirlo. Aquí estos son acúmulos de células epiteliales. Y a partir de estas se van a desprender estas células que están observando acá afuera. Sí, aquí hay un grupo. Estos son los islotes de Langerhans. Cuando usted ve un páncreas en histología se observa muy diferente. Y se ve clarito como islote, no como islote, ¿no es cierto? Aquí se ve así de esta manera. ¿Ya? Y los islotes que forman tienen tres tipos de células, ¿no es cierto? Y la supongamos la que forma el polipéptido pancreático, ¿no es cierto? Las alfa forman las beta, las delta, son
las células FF, ¿ya? Entonces, si yo le digo, ¿qué porción del páncreas indico? ¿Qué me pondría usted? A ver, más bien dicho, esta estructura que estoy indicándole corresponde a qué páncreas, exocrino o endocrino. Exocrino. ¿Sí? ¿Quién forma, de qué hojas son derivados de estos, de qué hoja embrionaria? Estos y estas células que encuentra aquí afuera. ¿Ves? Endodermo. Si le estoy diciendo que parénquima es formado por el endodermo, el estroma es por el mesodermo. Parénquima del páncreas son los acinos pancreáticos y los islotes. Todo lo demás que encuentra tejido conectivo ahí, que encuentra celular, ¿no es cierto? Digamos, encontraría vasos sanguíneos, encontraría músculo, líquido, etcétera. Eso ya es el mesénquima. ¿Sí? Vamos a disminuir el este. Miren, esto de aquí es una asa de intestino, puede ser colon transverso. ¿Sí? Esto de aquí es estómago. ¿Y por qué le digo que es estómago directamente? Porque el estómago no sufre el proceso de epitelización ni recanalización. Todas las otras estructuras sí van a sufrir. La faringe no hay epitelización ni recanalización. El estómago no hay epitelización ni recanalización. Pero si usted ve el esófago, si ve la laringe, si ve la... ¿no es cierto? Que eso sí va a haber epitelización, el duodeno va a haber epitelización y recanalización. ¿De acuerdo? Esto es el loma intraembrionario. Creo que nada más de esto, y esto sería la vena corta, ¿no? Aquí está el hígado, aquí está el duodeno, sería la vena corta. ¿Sí está entendido? ¿Sí está entendido? No. Es que si usted, es que complicado si no han visto todavía. No quiera leer, yo le tomo todo lo que le da. Y les da un poquito, porque es bastante. Vea rapidito, hígado, ¿cierto? Aquí encontrará los sinusoides hepáticos, los hepatocitos, las entradas de curva, después las venas centrolobulares, etcétera, que ya no entro eso, que ya no nos corresponde. Esto es glándula suprarrenal, peritoneo parietal, pared corporal posterior, todo esto, aorta, esto es el páncreas, ¿no es cierto? Cabeza, proceso usinado, cuerpo, cola, conducto de Wirsum, mismo acá, conducto de Santorini, duodeno. Cuando estamos todavía, cuando no es retroperitoneal, está cubierto por peritoneo visceral. Cuando es retroperitoneal, por peritoneo parietal, lo mismo en este caso, ¿sí? Y no es retroperitoneal, es peritoneo visceral. Si es retroperitoneal, es cubierto por peritoneo parietal. Asas de intestino, colon transverso, ¿no es cierto? Esto de aquí, el estómago, peritoneo visceral, peritoneo visceral, porque el colon transverso es peritoneal. Colon ascendente, colon descendente, retroperitoneal. Duodeno, retroperitoneal. Cavidad, ¿qué pericárdico? ¿Qué? No estamos en cavidad abdominal. Ya, celoma intraembrionario. Si estamos en abdomen, ¿cómo dirían? Si la una es pericárdica, la otra pleural está peritoneal. ¿Cierto? Duodeno y el... Ya me canso. A ver, ¿qué será viendo así nomás? ¿Ah? Parece que tiene, ya dice, tiene óvulos. Ah, ya. Pulmón. Para el desarrollo pulmonar, mire, nosotros vamos a encontrar primero que el desarrollo pulmonar empieza la 4ª semana.
igualito. ¿Sí? Se forma a ver, encontramos en la parte del intestino anterior, se forma la yema pulmonar o bilobio pulmonar o dilatículo respiratorio, como quiera llamarlo. ¿Qué tiene ahí usted? Obviamente se forma una tabicación, por eso que hablamos en su momento de una tabicación traqueoesofágica. Tiene que haber para separar lo que es adelante de la tráquea y hacia atrás el esófago. Y esto tiene que, obviamente, epitalizarse y ir a canalizar. La tráquea, el esófago se epitaliza y la canaliza. ¿Sí? Cuando no hay esa epitalización y recanalización adecuadas, hay anomalías como atresia, estenosis, fístulas, etc. Cuando vemos el desarrollo pulmonar, nosotros vamos a ver que va a pasar por cuatro fases: periodo pseudoglandular, periodo canalicular, sacrocandilar y el alveolar. ¿Sí? Recuerden que asimismo en el epitelio respiratorio es formado por endodermo. En todo, o sea, en todos los órganos del epitelio es formado por el endodermo. ¿Sí? Para que no se olviden. Epitelio de revestimiento y epitelio glandular, formado por el endodermo. ¿De acuerdo? Verá que en cambio el mesénquima forma el estroma, ¿no es cierto?, del mesodermo. Todas las otras estructuras. Si hablamos a nivel de aparato respiratorio, yo le digo que me formará, si hablamos de tráquea, aquí me forma cartílago, el mesodermo, el cartílago y alí. ¿Quién me forma el músculo liso? El mesodermo, ¿cierto? ¿Quién me forma los dos sanguíneos? El mesodermo. ¿Quién me formó el epitelio? Solamente me va a formar el epitelio. ¿Quién es el endodermo? Todo lo demás es mesodermo. Sí, por eso le digo, si usted encuentra el epitelio de revestimiento y también se encuentra glándulas en el órgano de la tráquea para que produzcan moco, obviamente es derivado del endodermo. Todito lo demás es mesodermo. ¿Ya? Entonces decíamos que había 4 periodos: pseudoglandular. ¿Por qué dice pseudoglandular? Porque se asemeja a una glándula de secreción externa. ¿Qué pasa? El mesénquima es abundante. Bien, todavía ahí no va a encontrar apenas unos vasitos. Y ahí se forman todas las vías respiratorias, excepto las de intercambio gaseoso. Se formarán bronquios principales, secundarios, terciarios, bronquiolos terminales, ¿no es cierto? Bronquiolos también terminales, excepto los bronquiolos respiratorios. Se forman todos, la mayoría, pero no se forman los intercambios gaseosos, porque en ese periodo, ¿qué va a ocurrir? Si nace, se muere. Es desde la 6ª a la 16 semana. Chao. Menos de 20 semanas desarrollo. Luego el periodo canalicular. Ya aparecen los canalículos. ¿Qué pasa con los bronquios? Se hacen más grandecitos. Recuerden que hasta el epitelio va cambiando de un pseudo-estratificado cilíndrico ciliar con células calciformes hasta cilíndrico, después cilíndrico bajo y se hace plano, dependiendo del periodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el mesénquima? Vamos a encontrar que el mesénquima ya empieza a haber más vascularización. El mesénquima se degenera por el proceso de angiogénesis. ¿Sí? Cuando vieron ustedes el primero placenta, ahí veían, cuando veían vellosidades, decían el mesénquima, ¿por qué el proceso degenera? Por angiogénesis. ¿Sí? Se va formando más vasos y va desapareciendo el mesénquima. Probablemente, si nosotros vemos así, tratemos de buscar si es que hay cartílago por acá. Este sería un canalicular. Bronquios, ¿no es cierto? Y el epitelio grandote. Claro que no se va a identificar bien cuando usted ya ve un adulto, ¿no?
Bueno, soy histología no entro porque eso no me corresponde, porque simplemente nombramos lo que nos corresponde a nosotros. Menos usted ya dio histología. Bueno, hay bronquios, las más pequeñas serían bronquiolos, pero estamos hablando de un periodo de un periodo canalicular. ¿Sí? No estamos viendo sacos alveolares ni alveolos. ¿De acuerdo? Aquí hay vasos sanguíneos, se da cuenta que hay glóbulos rojos, puesto de un vaso, bronquios. Bueno, entonces, si hablamos de un periodo, se da cuenta que todo esto de aquí es mesénquima, todo es mesénquima, y estamos viendo que aquí aparecen los canalículos, ya están bien, se está formando, la luz está haciéndose más amplia y están formándose más largos, ¿cierto? Estos, recuerden que el periodo canalicular va desde la 16 hasta la 16. Ahí se forman vías de intercambio gaseoso, pero dependiendo la etapa que nazca el producto, pueden nacer o morirse, pero generalmente mueren. Si nace al final del periodo canalicular, puede vivir, pero con cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque el surfactante empieza a formarse a la 20ª semana. Pero está virtiéndose, entonces a la 26 semana, otros le ponen 24 semanas, dependiendo. Pero se vierte a la 26 semana y encuentra circulando en el organismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene usted? Los surfactantes son producidos por ¿quiénes? Los linfocitos tipo 2. ¿Sí? Es decir, esto va a producir el surfactante y el surfactante está constituido por un 95% de fosfolípidos. Los demás, que son proteínas, 50. ABCD, bueno, eso no nos interesa, pero usted que sepa que tiene el 95% de fosfolípidos, estos son los que van a ¿qué? El surfactante, el tensoactivo, es una sustancia producida por los linfocitos tipo 2 que disminuye la tensión superficial. Por lo tanto, si disminuye la tensión superficial, evita el colapso de los alveolos. También evitará el edema pulmonar y regula las presiones, regula la presión en el alveolo. A veces no es que tiene un alveolo del mismo tamaño, no, porque hay unos alveolos grandes, otros pequeños. Entonces eso le regula la presión. ¿Quién es? El surfactante secretado por los linfocitos 2. ¿Sí? ¿Y qué evita eso el surfactante? El síndrome de membrana hialina. Usted cuando vio cartílago hialino, al haber visto que tiene cartílago, cuando habla de cartílago hialino, hialo significa vidrio. Usted ponga 2 vidrios y póngale agua y a ver si puede separarlo. ¿No puede? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el surfactante? Evita esa tensión, disminuye la tensión, para que los alveolos puedan expandir. Entonces, yo hace un momento le hablé a usted que dentro de las causas que podía encontrar de dificultad respiratoria estaba la hernia diafragmática, estaba la eventuación diafragmática. Ahorita le acabo de decir la deficiencia de surfactante. Pero ¿cuál es la más importante de estas? ¿Ah? El surfactante, pues. Porque a mí, ¿qué me importa que esto está formado completamente? ¿Ya? Y está el pulmón también ahí. ¿Y si no tiene surfactante? ¿No es cierto? Entonces, por eso le digo, lo más importante en este caso es la deficiencia de surfactante. Que otras patologías me den dificultad respiratoria, sí, pero la principal es la deficiencia de surfactante. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué más? Luego vamos al periodo sacoterminal, se forman bastantes sacos, ¿no es cierto?, alveolares, se formarán alveolos. Este periodo va desde el 26 al nacimiento. Si nace a la 28 y vivirá, bueno, también tiene que tener cuidado. Y ahí es cuando también, si va a haber un parto prematuro, le administran corticoides, ¿no? Para maduración pulmonar.
escala 12, listo. ¿Qué más? Entonces ahí obviamente los neumocitos siguen actuando y obviamente la membrana alveolo capilar ya está más delgadita, ya es plana, ¿no es cierto? Por un lado estará el endotelio, lo que es plano, y estará el tejido conectivo laxo, y allí obviamente encuentra como es la membrana del alveolo, que también es plana, es decir, los neumocitos tipo 1. Y eso se interviene en la hematosis pulmonar. ¿Ya? Puede vivir, y de ahí en cambio vamos a la última, que es de la alveolar. ¿Hasta cuándo se da? Hasta los 8 años. ¿Sí? Se forman todas las generaciones. Recuerden que al inicio se forman 17 generaciones, al final se forman 24 generaciones de dicotomía. ¿Listo? Pues igual usted tiene que realizar. Estoy aquí. Si usted reconoce aquí, decir ¿qué estará? ¿Qué estará? Bueno, no es la misma que nos han dado otra placa, pero ya digo, ustedes ya no, en media hora, bueno, si van a ver eso, para que si no van a decir que no les doy placa. A ver, esto de aquí, obviamente estamos viendo desde la parte posterior, médula espinal, cuerpo vertebral, esto es el esófago, ganglios paraesofágicos, aquí estaría la tráquea, ¿sí? Nos vamos hacia adelante, miren, esto es la lengua, la cavidad, digamos que sería la boca o el somodeo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Si se da cuenta que es de evolución del boca del somodeo? Ya, aquí vamos, si estamos acá arriba, mire, esto de aquí es el tabique nasal, a los lados estaría lo que son los órganos momeronasales, estos son las condinencias nasomediales, estas son las condinencias nasolaterales. Todo esto vendría a ser lo que es el maxilar, y obviamente acá estaría lo que es proceso mandibular, ¿cierto? Aquí estoy viendo que ya están unidos los no hay los palatinos. Vamos a pasar a que retiren rápido y en la boca les voy indicando lo que pasa. Estoy mirando que también ver en el microscopio. A ver, verán, rapidito así. Usted tiene aquí la lengua, aquí tiene los procesos palatinos, ¿no? Formados por el maxilar. A un inicio, estos, mire, pongámoslos acá. Al inicio, ¿qué pasa? Estos procesos palatinos están en forma oblicua, ¿no es cierto? Ya les había indicado eso. ¿Por qué? Por la presencia de la lengua con el desarrollo del embrión. Esto asciende, la lengua asciende, y ¿qué pasa con los procesos? Crecen en su forma horizontal y van a formar lo que es el paladar, ¿no es cierto? Entonces ahí se constituye todo lo que es el paladar horizontal. ¿Sí? ¿Por qué se hidrata estos procesos palatinos? Un ácido hialurónico. ¿Listo? Entonces ahí por favor ya les voy indicando nombre y pasen a retirar los microscopios.